Amén, muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este su programa, Una Palabra Vivificada, la de Bar Hashem. Les saludamos desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bienvenidos a este su programa. Como decimos, Una Palabra Vivificada, la de Bar Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor conforme gloria a Dios, nos lo enseña el Señor en su palabra cuando nos dice, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Reben Melech Adonai Yeshua Hamashiach, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por esa razón vamos a estar entonces nosotros en esta noche meditando y escudriñando las escrituras conforme lo hacían los discípulos de Berea, que escuchaban la palabra todos los días con solicitud, escudriñando todos los días la palabra para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, pues vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra que está escrita en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y el título de esta meditación que hemos venido llevando es Siguiendo los Pasos de Yahshua. Es siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor nos ha dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al igual que también nos dice el Señor, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, al estar nosotros meditando en este Evangelio de Lucas, estamos meditando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Reben Melech, Adonai Yeshua Mashiach, conforme a lo que está escrito en el Evangelio de Lucas. Recuerda que en la palabra del Señor hay 4 evangelios donde nos hablan, nos narran acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados los evangelios sinópticos, son evangelios que a veces, en ocasiones, nos narran episodios paralelos, y tenemos también el evangelio de Juan, que es un poco diferente en su narración, pero no quiere decir en ningún momento que alguno de ellos se contradiga, sino que cada uno está mostrándonos la vida de Hamashiach, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su propia perspectiva, a lo que ha absorbido acerca de los acontecimientos del Señor. Recuerda que Juan mismo dice que él cree que si se escribieran, que ni aún todos los libros del mundo que se escribieran alcanzarían a narrarnos los hechos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Entonces estamos viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 10, vamos a estar mirando el versículo 17 hasta el versículo 20, lo voy a leer como dice la palabra del Señor, y luego vamos a ir dividiendo estos versículos y meditando en ellos. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10, 17 al 20 de la siguiente manera. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces hoy vamos a estar meditando en esta
preciosa palabra. Decíamos que el título de esta meditación es Siguiendo los Pasos de Hamashiach, y el subtítulo, el punto número 74 que llevamos en este estudio, es Regreso de los Shivim. Regreso de los Shivim, o regreso de los 70. Y entonces, para poder tener una idea de lo que aquí acontece, tenemos que recordar un poco cuando el Señor envía a los Shivim, a los 70, a las ciudades y lugares donde Él habría de ir más adelante. El Señor les da eh, una comisión, les da un mandamiento, una misma, de que vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios, las besuras, Jajeulá, del Malhut Hashem, a las otras ciudades. Les dijo cómo tenían que ir, qué deberían hacer, dónde deberían hospedarse. Y estos 70 que son talmidim de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, ellos, estos 70, juntos con los 12, ya estaban formando un grupo más o menos de 82. Estos van predicando el mensaje. Recuerda que una cosa son los eslijim y otro los talmidim. Los eslijim son los 12, los apóstoles que Él escogió de antemano para que fueran columnas de la quejila que Él había establecido, de la iglesia que Él mismo había formado. Él escogió primeramente apóstoles, 12 columnas que habrían de sostener toda la quejila, que los fundamentos de la quejila son las 12 columnas, los 12 apóstoles que están allí construidos, levantados sobre la roca, sobre Hatzur, la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. No hay más apóstoles. Todos estos que van viniendo más adelante, sobre todo esto que ha salido ahora en el siglo XXI, los apóstoles modernos, ellos no son apóstoles, ellos mismos se han tomado ese título, un título que el Señor no les ha dado, porque el Señor Él estableció 12, la Biblia me habla de 12 desde Mateo hasta Gisgalus, o sea, hasta Apocalipsis. No hay más. Entonces, estos son los 12 apóstoles y los 12 discípulos, los 70 discípulos aquí que el Señor manda, que son los talmidim del Señor, para que prediquen el mensaje del evangelio. Estos regresan gozosos. Estos regresan a la presencia, vuelven ande Hamashiach, vuelven allí, y dice que el punto A que quiero tocar es simha, gozo. Ellos vienen con gozo. Dice que volvieron los Shivim con simha, diciendo: Adón, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos vienen gozosos, vienen con simha, vienen con gozo en su corazón. Y algo que me llama la atención es que ellos, ¿por qué vienen con gozo? Ellos no vienen con gozo solamente, ellos no vienen con gozo, el gozo de la salvación, que es lo que nosotros muchas veces inclusive enseñamos, el gozo de la salvación, y alguna canción que nosotros cantamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, y cantamos el gozo, la sinja. Pero tener sinja, aquí ellos no venían con sinja, no venían con gozo simplemente o pensando en la salvación. Ellos, había algo interesante, es que el Señor les había dado autoridad para predicar el mensaje de la palabra, les había dado autoridad para echar fuera demonios, y ellos no alcanzaban a entender esa autoridad. Ellos no alcanzaban a entender la autoridad que Hamashiach les había dado en ese momento. Entonces, cuando el Señor, o sea, esas autoridades, esa Samhut que el Señor le da a ellos, ellos van. Ellos habían visto la gloria de Hamashiach, habían visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo, habían visto cómo el Señor sanaba, cómo el Señor liberaba, cómo el Señor resucitaba, cómo el Señor multiplicaba el alimento, cómo el Señor predicaba el evangelio, y para ellos esto era poderoso, andar con el Mesías. Pero ahora ellos no podían entender que el Señor les había dado a ellos también Sanjud, les había dado también autoridad. Esa Sanjud, esa autoridad había venido sobre ellos gracias a
el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo del Señor que viene sobre nosotros. Recuerda que el Señor lo dice en Hechos 1:8, cuando va a ir a la presencia del Padre, dice, recibiréis Samhut, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Iba a venir en toda su plenitud, pero aquí estos 70, así como los 70, yo no sé si tú te acuerdas, si tú alguna vez, hay alguna persona aquí que nos está siguiendo que ha leído también la palabra del Señor, ha leído el Antiguo Testamento o el Tanakh, como se conoce, cuando el Señor allí llama a Moshe, a Moisés, lo llama al monte Sinaí, le habla y le dice, escoge 70 varones, príncipes de la congregación, 70 príncipes de la quejila, y ponlos aparte, porque yo los voy a llenar de mi Ruach HaKodesh, de mi Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que Moisés escogió 70 príncipes de las 12 tribus de Israel, y ellos y se congregaron, pero entre esos 70 llegaron solamente 68, 12 quedaron, no llegaron con los 70, y cuando Hashem, cuando nuestro Adonai, nuestro Señor, envía su Ruach HaKodesh sobre ellos, no cae solamente sobre los 68 que estaban congregados, sino sobre los 70 que habían sido seleccionados, de tal manera que esos dos que se habían quedado allí separados también recibieron el Ruach HaKodesh, se recibieron el Espíritu Santo, y ellos empezaron a profetizar en medio de la congregación. No estaban con los 70 en el momento en que vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pero habían sido escogidos por el Señor para que profetizaran. ¿Qué era profetizar? Profetizar no es simplemente empezar a hablar y decir esto, aquello, lo otro, y Dios me dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. No, profetizar, mi amado hermano, profetizar, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, es hablar la devar de Hashem, es hablar la palabra del Señor. Esto, cuando una persona predica el mensaje de la palabra de Dios, predica el mensaje que está escrito en este libro, está profetizando. Todos nosotros podemos profetizar cuando yo predico el mensaje, cuando yo predico la palabra, cuando la palabra que yo estoy dando es la palabra de Dios, yo estoy dando una palabra profética. De tal manera que de esos 70 escogidos por Moisés, los 70, viendo solamente 68, que 12 que quedaron por fuera, empezaron a profetizar también. ¿Qué empezaron a hacer? A hablar el mensaje de la palabra de Dios, de la devar de Hashem. De tal manera que cuando ellos empiezan a profetizar, viene el pueblo y le dicen a Moisés, Señor, impídeselos, impídele que sigan profetizando. Y Moisés dice, ¿por qué? ¿Por qué? Ojalá escucha esto, ojalá todo el pueblo profetizara. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que todos nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, profeticemos la palabra, prediquemos el mensaje de la palabra. Eso es ser profeta. El profeta no es el que se anda ya como esos otros, como el que se pone un título de apóstol. Hay otros que ponen títulos de profeta y no, el Señor no los ha enviado. Van a hablar palabras de su propio corazón, porque si hubieran estado, el Señor dice, no, yo no los he enviado porque ellos no están en mi secreto. Si hubieran estado en mi secreto, dice Elohim, entonces darían a conocer mi devar, darían a conocer mi
palabra. Cuando una persona está en el secreto de Elohim, en el secreto de Dios, es una persona que escudriña, es una persona que medita en el precioso mensaje de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Cuando tú empiezas a meditar esa palabra, empiezas a leerla, empiezas a escudriñarla, empiezas a pedirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que se te revele, que la ilumine, entonces, y tú la asimilas, la absorbes, la comes, entonces luego puedes ir y llevar esa palabra del Señor a otras personas. Pues si tú no has estado en el secreto de Dios, si tú no conoces el secreto de Dios, que es su palabra, ¿cómo pretendes hablar la palabra de Dios? Entonces, eso es profetizar. El mismo Cefas, el apóstol Pedro decía, tenemos la palabra, también la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Esta es la palabra profética, no hay ninguna otra. Ahora, estamos hablando de estos Shevim que regresaron con Sinja, o sea, los 70 que regresaron con gozo a la presencia del Señor, regresan esos con gozo a la presencia del Señor, gloria a Dios, y ellos no van con, ellos van con gozo por una razón muy poderosa, era que aún los demonios se sujetaban en el Hashem, en el Shem de Yeshua HaMashiach. En el Shem de Yeshua, en el nombre de Jesús, se sujetaban los demonios. Ellos iban, escúchame bien esto, ellos, el Señor les había dado autoridad para predicar el mensaje, les había dado autoridad para sanar enfermos. O sea, ellos iban, predicaban el mensaje, ponían la mano sobre los enfermos eran sanados, pero recibían sanidad, pero no solamente eso, venía un endemoniado, reprimía al demonio, el demonio sabía por qué, porque Yahshua, el Señor Jesucristo, les había dado autoridad sobre los Ruach HaTumá, sobre los espíritus inmundos. Él había dado autoridad sobre los Ruach HaTumá y ellos estaban impresionados, gozosos, porque los Ruach HaTumá le obedecían, se sujetaban al nombre de Yahshua. Entonces ese es el gozo que ellos tienen. Ahora, nosotros debemos tener gozo, sinja. Nosotros debemos tener sinja, ¿por qué razón? Número uno, sinja, porque hemos sido salvos. Tenemos que tener gozo por el gozo de la salvación. Tenemos que tener gozo porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener gozo porque el Señor está en nuestra vida y Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Debemos estar gozosos en todo momento. Recuerda que Shaul mismo lo dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. El Señor viene, regocijémonos porque el Señor viene. Ahora, eso es lo que decía Pablo. Tengan más que sinjam, tengan más que gozo. Regocíjense. Ahora, ese es el punto A. El punto B sería, aquí lo llamaríamos, Hasatán cae de los Omayín. Hasatán cae de los Omayín, o sea que Satanás cae del cielo. El versículo 18 de Lucas 10 dice, y les dijo, yo veía a Satanás, a Satán, caer del cielo como un rayo. Esto es bien interesante. Aquí el Señor les dice, mire, a Satán, el enemigo, el adversario, yo lo vi caer del cielo como un rayo. ¿Por qué lo vio caer del cielo? ¿Por qué lo vio caer de los Somayín? ¿Por qué el Señor ve que Hasatán cae de los Somayín como un rayo? Porque eso es bien interesante que lo podamos entender. Cuando Dios creó a Adán, al hombre, lo creó en imagen y semejanza suya, lo creó, le dio su ayuda idónea, que era la mujer Eva, a la cual Adán le puso Eva, y les dio autoridad sobre todo lo creado. O sea que el Señor los había puesto en un lugar de excelencia. Estaban
por encima de los ángeles del Señor. Y entonces el Señor les da esta autoridad, y cuando el Señor les da esta autoridad, ellos tienen autoridad sobre todo lo que ellos podían ver, lo visible que había allí en el huerto del Edén. Tenían autoridad sobre todas las cosas que Dios había puesto sobre el planeta Tierra, sobre el lugar donde Dios los había puesto. Y dice la palabra del Señor, o sea, ellos estaban por encima de los ángeles. Dice la palabra del Señor que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Esta serpiente nos representa a Satán, nos representa a Satanás, y Satanás era muy astuto, utiliza la serpiente para engañar al hombre y a la mujer. De tal manera que en el momento en que el hombre, estamos hablando del género humano, desobedece a Hashem, que desobedece al Señor, inmediatamente el hombre cae del lugar. ¿Qué pasó? El hombre desobedece a Dios y obedece a Satanás. Quiere decir que al desobedecerle a Elohim, él le da toda la autoridad a Satanás, y el hombre cae del lugar donde estaba, y Satanás se encumbra y empieza a tener autoridad sobre toda la humanidad. ¿Recuerda? Que la Biblia nos dice que los espíritus inmundos, los Ruach HaTumá, están en los lugares celestiales, no en el cielo, sino en los lugares celestiales, no en la presencia de Dios, sino allí arriba en los lugares celestiales. Entonces Satanás se encumbra y Satanás toma todo el poder, pero el Señor dice, yo veía, él está dando aquí una palabra profética, a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satán caer de los Somayim. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach, él va a la cruz del Calvario, la cruz del Gólgota, entrega su vida en expiación. Entonces, él al entregar su vida para comprarnos a nosotros, para pagar el precio, y al vencer a Satanás, a Hasatán, en la cruenta cruz del Gólgota, Satán cae del lugar donde se había encumbrado. Por eso la palabra del Señor dice que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces él lo despoja y dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. ¿Qué hace con el Señor? Anula el acta de los decretos que está diciendo culpable, digno de muerte, éramos dignos de muerte, éramos culpables del juicio, no teníamos entrada en la presencia del Señor por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la paga del pecado es muerte, separación eterna del hombre con Dios. Pero cuando viene el Hijo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach, él vence en la cruenta cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, allí vence, y al vencer el Señor, entonces Hasatán, el enemigo, cae del cielo de los Somayim como un rayo. Él cae y el Señor anula con eso el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que ahora, al nosotros ser lavados con la sangre del Cordero, la sangre vertida en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, esa sangre de Jesucristo, su hijo, de Yeshua HaMashiach, el Ben Elohim, ese hijo, la sangre del hijo, la sangre de Jesucristo, la sangre de Yeshua HaMashiach, esa bendita dam nos limpia de todo pecado. De tal manera que al yo entregar mi vida al Señor Jesucristo y recibirlo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, hablo de Jesucristo como lo conocemos en Occidente, o de Yeshua HaMashiach como también se le conoce en hebreo, ese mismo Jesucristo, cuando yo lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Él cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de ser. ¿Por qué razón? Porque yo me arrepiento, porque yo
hago teshuvá, doy un giro de 180 grados y vuelvo mis ojos hacia Dios. Y al volver mis ojos hacia Dios y pedirle perdón, cuando yo vuelvo mis ojos y miro hacia la cruz del Gólgota, cuando miro hacia la cruz del Calvario, cuando veo al Hijo de Dios allí crucificado injustamente, el justo por los injustos, aquel que derramó su sangre preciosa en esa cruenta cruz, cuando yo volteo y le miro y le pido perdón y le pido que me lave con su sangre y que cambie mi vieja manera de vivir, inmediatamente sucede ese milagro de la salvación. El Señor paga el precio que ni tú ni yo podíamos pagar. E inmediatamente el Señor nos lleva a su presencia y nos sienta en lugares celestiales con Él. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros espiritualmente, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, nos sentamos en la presencia del Señor. Y eso es para todos. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, no quiere que tú te pierdas. La palabra del Señor dice, Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor nos está llamando a que cambiemos nuestra vieja manera de vivir. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, si aún tú no le has entregado tu vida al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, permíteme decirte que hoy es el día aceptable, es la hora de salvación. Solamente tienes que creer en Él, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y confesarlo con tu boca como tu Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó y confesares con tu boca que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees de todo corazón y haces una oración de fe invitando al Señor a entrar en tu corazón, Dios va a cambiar tu vieja manera de vivir. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en este momento. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha venido a tu corazón, ha entrado en tu vida y ha cambiado tu vieja manera de vivir. Ahora, 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus victorias, tus logros, tus derrotas. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Si tú vives en Toronto, Scarborough, en los alrededores, y quieres congregarte con nosotros, házmelo saber también, que nosotros con mucho gusto te haremos llegar el lugar donde nos congregamos. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Y no olvides, si mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo para que otros puedan conocer más acerca de la palabra del Señor y llegar al conocimiento de la verdad. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.